Buenos días, queridos estudiantes. Reciban un cariñoso saludo de parte de la Miss Mirta Giovanna. Y agradecerles de paso por tantos comentarios tan bellos que recibo día a día. Hoy, continuando con la semana 30, vamos a trabajar en el área de comunicación la actividad titulada Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Y los recursos para la actividad son portafolio con los trabajos, cuadernos u hojas de reuso, lápiz o lapicero. Iniciamos con el desarrollo de la actividad. Hoy responderás a estas preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? Pues bien, son muchos hábitos alimenticios que podemos tomar en cuenta. Aquí te dejo algunas ideas. Por ejemplo, lavarnos las manos antes de consumir nuestros alimentos. Es importante tener las manos limpias. Bien, tener un horario fijo para tomar nuestros alimentos. Otro hábito podría ser comer alimentos saludables que contengan todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. Segunda pregunta, ¿cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Bien, una receta saludable debe incluir alimentos que tengan todos los nutrientes, como las vitaminas, las proteínas, los minerales, los glúcidos y abundante agua, en forma balanceada. Además, algo importante, se debe tomar en cuenta las cantidades de alimento de acuerdo a las kilocalorías que requiere el cuerpo según la edad, sexo y actividades que realizamos. ¿Qué otras respuestas podrías darme tú? Continuamos. Para ello te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Miren, ¿qué nos dice el niño? Me gustaría hacer una entrevista a mi familia. ¿Y a ti te gustaría hacer una entrevista? Bien, nuestra meta de hoy es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Esta será una experiencia muy interesante. Ten a la mano tu portafolio y un lápiz o lapicero. ¿Ya sabes cómo se realiza una entrevista? Adelante, vamos, tú puedes. Recordemos que en semanas anteriores ya hemos realizado entrevistas, en la cual hemos aprendido que en una entrevista intervienen tanto el entrevistado como el entrevistador. Ahora sí, planifica tu entrevista. Recuerda que el propósito de esta entrevista está dirigida a un miembro de tu familia para recoger la información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego, organiza la información para exponer la receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana. Podrás entrevistar a papá, a mamá, a una abuelita, abuelito o a otro miembro de tu familia. Inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hoja de reuso y responderás a las siguientes preguntas. ¿A quién entrevistarás? Muy bien, a un miembro de tu familia. ¿Y para qué realizarás la entrevista? Para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. ¿Y cómo lo harás? Organizando tus ideas sobre lo que vas a entrevistar, elaborando las preguntas para la entrevista y teniendo previstos los materiales que vas a necesitar para grabar o anotar la información como resultado de la entrevista. Esta planificación es muy importante. Ahora sí, organiza tus ideas. Observa con atención el siguiente organizador y completa con los nombres de los alimentos
nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Puedes pedir la ayuda a un familiar. En este caso, podría ser la quinoa, la kiwicha, el aguaymanto, el tarwi u otros alimentos que hay en tu comunidad. Pero estos alimentos deberán ser alimentos nutritivos. Luego que has completado tu organizador y has registrado los alimentos, elige uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Seguimos. Según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Escribe las preguntas en tu cuaderno o en hoja de reuso. Acuérdate que deberás elegir algún alimento de tu comunidad. En este caso te doy un ejemplo sobre la quinoa. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades de la quinoa? La quinoa contiene proteínas, vitaminas, calcio, hierro y magnesio. Además, los aminoácidos que favorecen el desarrollo cerebral y ayudan a prevenir enfermedades degenerativas. Qué importantes las propiedades de la quinoa, ¿verdad? ¿Y qué platos se pueden preparar? Uy, con la quinoa se pueden preparar muchísimos platos ricos, sabrosos y nutritivos, como el guiso de la quinoa, el picante de quinoa, el pepián de quinoa, chaufa de quinoa, ensalada de quinoa, y también podemos preparar postres como la mazamorra de quinoa y muchos otros platos más. ¿Qué ingredientes se necesitan? Si hablamos, por ejemplo, del guiso de la quinoa, muchas familias lo preparan de manera diferente. Algunos emplean como ingredientes el ají amarillo, la cebolla, los ajos, las arvejitas y el pimiento. Pero sea como se prepare el guiso de la quinoa, el ingrediente principal siempre va a ser la quinoa. ¿Y cómo se preparan? Bien, esto lo podemos aprender a través de una receta. ¿Qué información tan importante acerca de la quinoa? Muy bien, estas preguntas te serán muy útiles para que tú también puedas organizar tus ideas al realizar la entrevista a algún miembro de tu familia sobre otro tipo de alimento que existe en tu comunidad. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar con esos alimentos? ¿Qué ingredientes se utilizan? ¿Y cómo se preparan? Recordemos que en nuestro país, en nuestras regiones y en nuestra comunidad existe una gran variedad de alimentos de los cuales podrás elegir. Seguimos aprendiendo. Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotarla en tu cuaderno o en una hoja. En ella escribe cómo presentarás la entrevista al miembro de tu familia, cuál es el nombre del entrevistador. Aquí anotarás tu nombre porque eres tú quien realizará la entrevista. La fecha, anotarás el día que acordaste realizar la entrevista, el cuerpo o cuestionario, según el tema que elijas para hacer tu entrevista. Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. Estas preguntas podrían ser: ¿qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Elige uno de tu preferencia. ¿Qué platos se preparan? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Podrías agregar otras preguntas como, por ejemplo, ¿qué propiedades tienen esos alimentos? ¿Qué beneficios nos proporcionan para nuestra salud? ¿Qué vitaminas, proteínas o nutrientes tienen esos alimentos? ¿Con qué frecuencia los preparan en la casa? ¿Cuál es el costo de estos alimentos? ¿En dónde los podemos encontrar? ¿Por qué crees que son importantes estos alimentos? ¿Desde cuándo se cultivan estos alimentos? Y así podrás continuar haciendo otras preguntas más. Finalmente, piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Aquí, agradécele al entrevistado por el tiempo brindado. Indícale que la entrevista será de mucha utilidad. Felicítalo por sus aportes. Vamos a continuar con la organización de la entrevista. Para ello, tome en cuenta lo siguiente.
¿Cómo presentarás al entrevistado? Bien, saluda con cordialidad, da tu nombre y presenta al entrevistado. Luego, explícale el motivo de la entrevista, la cual es para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de su comunidad o región. ¿Y cómo formularás las preguntas al entrevistado? Esto es importante, expresando las preguntas en forma oral o entonación adecuada, de manera formal, con coherencia y cordialidad. Puedes pedir que el entrevistado amplíe la información si fuera necesario. Alterna los roles tanto como hablante y como oyente, sin perder el hilo de la conversación. ¿Y qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? Podría ser: muchas gracias por el tiempo brindado, estoy seguro o segura que la entrevista será muy útil, ya que hemos aprendido más sobre los alimentos nutritivos que hay en nuestra comunidad y cómo prepararlos. ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Por supuesto. Para ello necesitaremos una grabación de audio y una libreta de notas. Vamos, tú puedes. Antes de iniciar la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista, como ya lo hemos visto antes. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Y finalmente, prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. A continuación, te dejo algunos criterios para tener en cuenta. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la entrevista. Esto ya lo hemos visto. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Mantén contacto visual con el entrevistado mientras esté dando su respuesta. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista, así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado. Toma nota o graba las respuestas del entrevistado y finalmente cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Ahora sí, puedes iniciar la entrevista. ¿Ya tienes todo preparado? Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Inicia la entrevista a la hora acordada. Siempre es importante respetar los horarios. Saluda y explica que la meta de la entrevista es recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de la comunidad o región. Y recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Luego, formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables que preparaste este momento. Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Invita al familiar que participó en la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno o en las hojas de reuso en las que venías trabajando. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártelas con tus otros familiares. Motívanos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para tener una vida saludable? ¿Será importante conocer cómo se prepara una dieta saludable? ¿Por qué? Ahora recuerda tu meta de aprendizaje y responde a las siguientes preguntas.
¿Lograste tu meta de aprendizaje? Es decir, entrevistaste a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. ¿Y cómo lo lograste? Organizando tus ideas, elaborando las preguntas para la entrevista, teniendo previstos los materiales que vas a necesitar. Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Lee atentamente cada uno de estos criterios y luego marca con un check si lo lograste o necesitaste ayuda. Y no olvides guardar tus anotaciones en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades para elaborar por escrito una receta saludable. Fue un gusto apoyarte en esta nueva actividad y gracias por visitar tu canal, donde encontrarás muchos videos con contenidos educativos. Éxitos siempre.